Tiene la palabra Alejandro Williams, abogado maestrando en ética biomédica. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Quiero agradecer por este espacio y reconocer a los señores diputados aquí presentes por esta oportunidad de debatir, que bueno, rescato el carácter democrático que reviste que estemos nosotros acá. Y en línea con esto, yo quiero proponer una perspectiva de análisis un poco diferente, y acá no me voy a ceñir a los argumentos técnicos jurídicos porque creo que ya se abundó en eso el martes. Voy a proponer una perspectiva de análisis desde la disciplina del análisis de las políticas públicas. La razón por la cual elijo este enfoque es porque me parece que tiene la virtud de poner en relación el problema o la supuesta objetivación de un determinado problema con la solución propuesta, y es aquí, en este descalce entre el problema percibido y la solución propuesta, donde yo me quiero centrar. Por la escasez de tiempo que disponemos no me voy a poner a abundar en los argumentos respecto a la verdadera dimensión del problema de la demanda de aborto, porque creo que de eso ya se habló el martes. Tampoco me voy a profundizar mucho en un aspecto que es relevante de todos modos, que es las soluciones que se han adoptado en otros países respecto a la política, a la maternidad vulnerable como problemática por un lado, y su impacto estadístico, y por el otro, los impactos estadísticos disímiles que ha tenido la penalización y despenalización del aborto en otros países. Para todo esto me remito al informe que realizamos con el Centro de Bioética, del cual soy partícipe, y en el cual un poco planteamos que, en efecto, hay una especie de falacia ecológica, hablando en términos de razonamiento y de estadístico, a la hora de presentar el impacto que supuestamente la legalización o penalización del aborto tiene sobre la maternidad vulnerable. Entonces, pasando más específicamente a mi tema, yo destacaba entonces la virtud de este análisis de políticas públicas de permitirme, bueno, romper con el habitual enfoque jerárquico de la política y empezar a ahondar, por ejemplo, en cómo un tema ingresa en agenda, cómo se define, cómo se califica esa problemática y cómo después se vincula esa problemática con una solución concreta. Y acá hay tres factores que tienen una importancia decisiva y que para esto me remito a los fundamentos de los distintos proyectos que se han presentado. Todos ellos hacen referencia a los organismos internacionales, Organización de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, y lo curioso es que estas referencias se reiteran en los proyectos a favor de la despenalización y los proyectos en contra. Acá hoy va a haber una ponencia muy vinculada respecto a la obligatoriedad o no de la legalización de aborto para nuestro país en términos de normas internacionales, así que no me voy a explayar. Sí voy a mencionar un mecanismo un poco de colaboración, un poco de incentivo y un poco de disuasión que ejercen los organismos internacionales, en particular el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, y en efecto puedo nombrar para la taquigráfica y para que los legisladores que les interese lo investiguen. Préstamos del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, 7412, 7225, 7409, del Banco Interamericano de Desarrollo, 1903, 2404, préstamos que incluían cláusulas de condicionamiento del financiamiento a la sanción de políticas vinculadas al aborto, incluido dentro del concepto de salud reproductiva. Otro factor decisivo a la hora de instalar en la agenda la cuestión del aborto son los medios de comunicación, y esto es un modelo que se repite en otros países, y en efecto en Estados Unidos hay mucha investigación al respecto, y no podemos perder de vista que acá en Argentina goza del total favor de los grandes grupos de multimedios la despenalización del aborto, y es un factor de influencia decisivo sobre los diputados en este contexto. En tercer lugar son los grupos de presión. En efecto, desde las políticas públicas se podría decir que hay como una especie de neocorporativismo en el cual determinadas organizaciones se arrogan la representación de determinados colectivos sociales, empezando por las mujeres, haciendo gala de la cantidad de organizaciones, y acá me remito nuevamente a los fundamentos del proyecto, que apoyan la despenalización. Y bueno, estos son tres grandes factores configuradores de cómo el problema entra en agenda. Después, un tema importante, la calificación. Y acá hay nuevamente una ambigüedad en los fundamentos de los proyectos respecto a si acá el problema es la demanda de aborto o acá el problema es la maternidad vulnerable. Y claramente el inclinarnos por una u otra respuesta nos va a llevar a soluciones diferentes. En este sentido, entonces, como yo dije que no me voy a remitir a la cuestión macro de las políticas que han adoptado los países para atacar el problema de la maternidad vulnerable, voy a hablar de
la cuestión micro de las investigaciones que hay, investigaciones publicadas en revistas, indexadas, prestigiosas, sobre las razones por las cuales las mujeres abortan. Y esto me parece relevante a la hora de, nuevamente, como dije, trazar un vínculo entre la solución propuesta, legalización del aborto y restricto hasta el 9º mes de embarazo, y el problema o supuesto problema, maternidad vulnerable, ¿no? Entonces, hay estadísticas de las más variadas, países como Pakistán, por ejemplo, preguntándole a las mujeres las razones por las cuales acuden a un aborto, un 30% aludían como factor decisivo el tener muchos hijos, el 27% haber fallado en los métodos contraceptivos, un 18% por la selección del sexo del niño, con lo cual acá ya vemos que el problema de la maternidad, de la mortalidad materna o de la maternidad vulnerable y el problema de la demanda de aborto son problemas solapados. No toda la demanda de aborto responde a cuestiones de mortalidad materna, y esto se nota más cuando vamos a estudios hechos en países más desarrollados como Estados Unidos, y los argumentos de las madres para votar en algunos casos son la carrera profesional, mantener la relación con su actual pareja, etc. Bueno, un estudio de 987 casos de mujeres que han abortado. Cuando se le preguntó por consecuencias positivas del hecho de haber abortado, el 31% dijo que no había ninguna, mencionando, por ejemplo, el caso del dolor, la vergüenza, la culpa. Cuando se le preguntó por consecuencias significativas negativas, un 23% mencionaba el haberle quitado la vida a un ser humano. Si nos vamos, por ejemplo, a estudios de países, si se quiere, más marginales, por ejemplo, en Túnez, el 42% de las mujeres buscando un aborto ya se habían realizado un aborto antes. Entonces aquí es donde yo le planteo la pregunta a los señores diputados. Un minuto. ¿A los cuántos abortos le vamos a resolver los verdaderos problemas a las mujeres? Entonces acá vuelvo al vínculo entre el problema y la solución. Si decimos que el problema es la maternidad vulnerable, ¿a los cuántos abortos, reitero, le vamos a resolver el verdadero problema a la mujer? Podría seguir mencionando estudios de Vietnam, de Estados Unidos, pero bueno, el tiempo es escaso. Un estudio del Elliott Social Science Research Institute dice que el 90% de las mujeres que abortan reportan baja de autoestima, el 50% haber caído en la ingesta y en la adicción al alcohol y a las drogas, el 66% haberse representado el suicidio y en efecto el 28% haberlo intentado. Estos son estudios que los tengo aquí para que quiera consultar posteriormente las fuentes. Una tendencia... Vaya cerrando, por favor. Sí, cierro, que se está empezando a verificar en nuestro país y que se ha dado en todos los países en los cuales se ha debatido el aborto, es que del discurso más radical se pasa a un discurso intermedio, y esto me parece importante mencionarlo y con esto cierro, a los efectos del rumor que hay de que una solución intermedia que no vulnere los derechos que el tipo penal pretende defender sería la derogación del artículo 88 del aborto autoinfringido, lo cual en un contexto de un fallo FAL que considera que el aborto, cuando no está penado, es un derecho, y un contexto en el cual el aborto autoinfringido puede ser a través de misoprostol, me parece que sería exactamente lo mismo que entregar todas las banderas. Bueno, le agradezco el espacio y muchas gracias. Gracias.